Hola, espero te encuentres muy bien. El día de hoy vamos a resolver problemas muy básicos que implican el uso de fracciones. Y antes de iniciar vamos a tocar puntos muy esenciales, ¿no? Una definición sencilla de una fracción, podemos decir que las fracciones expresan parte de una unidad y las podemos clasificar en tres: fracciones propias. Las fracciones propias son aquellas donde el numerador es menor que el denominador y estas fracciones siempre serán menor a un entero. Tenemos las fracciones impropias. En este caso, las impropias, su numerador siempre será mayor que el denominador. Por lo tanto, siempre serán mayor a un entero. Y por último tenemos las fracciones mixtas. Las fracciones mixtas se componen de una parte entera y una fracción propia. Cabe mencionar también que para poder sumar o restar fracciones deben de cumplir con una única condición, y esa condición dice que los denominadores deben de ser iguales. Es decir, si los denominadores son distintos, no podríamos sumar esas fracciones hasta buscar fracciones equivalentes donde los denominadores de ambas ecuaciones sean iguales y de esta forma proceder a hacer la suma o la resta. Iniciamos. Bien, lo primero que tenemos que hacer es analizar las posibles opciones que tenemos. Tenemos cuatro opciones. Las rectas numéricas están delimitadas, es decir, están desde 3 hasta 5 enteros. Y si observamos en las cuatro opciones, va desde 3 hasta 5 enteros. Lo que tenemos que hacer para tener un panorama más claro es ubicar en cada recta numérica de manera aproximada el entero que está en medio del 3 y del 5, es decir, el número 4. Entonces, aproximadamente por aquí tendríamos el 4. Bien, ya que tenemos ahora sí 3, 4 y 5 en las distintas opciones, ahora sí vamos a tratar de ubicar cuál de esas opciones está en la posición correcta. Para eso vamos a poner en práctica lo que aprendimos en el video anterior. Tal vez algunos de ustedes ya lo puedan hacer de manera directa, porque en realidad las fracciones, la parte fraccionaria en estas fracciones mixtas están muy sencillas. Sin embargo, pues vamos a hacer la división de manera rápida, pues para que puedan ver de dónde sale esa parte decimal, ¿no? En este caso, la primera fracción es 3 enteros y 2 quintos. Entonces, lo que voy a hacer de este lado, la fracción la vamos a convertir a número decimal. Esta fracción la vamos a convertir a número decimal. La parte entera pues son 3 enteros y la parte decimal la vamos a escribir después del punto. Así que vamos a hacer aquí una división para obtener la parte decimal. Como bien deben de recordar, el numerador va dentro de la casita y el denominador va fuera de la casita. Es decir, el numerador pasa a ser el dividendo y el denominador pasa a ser el divisor. 2 quintos o 2 entre 5. Bien, resolviendo, el 5 no cabe en el 2, así que agregamos el 0 y ponemos el punto. El 5 en el 20 cabe 4 veces, 4 por 5 son 20, y 20 menos 20 nos da a 0. Eso quiere decir que 2 quintos es lo mismo que punto 4. Así que, pues ese punto 4 que acabamos de obtener aquí, lo vamos a agregar a nuestro número decimal.
Listo. Entonces 3 enteros con 2 quintos es lo mismo que 3.4. Así que esta fracción debe estar ubicada en 3.4 en la recta numérica. Y si se dan cuenta, si aquí tenemos el 3 y aquí tenemos el 4, 3.4 debe estar antes de la mitad, es decir, la mitad quedaría aproximadamente por aquí. Por lo tanto, esta fracción en realidad debería estar ubicada aproximadamente en esa posición. Esta está ubicada entonces de manera incorrecta. Bien, vamos a analizar ahora nuestra opción número 2. Y si se dan cuenta, la fracción es la misma, 3 enteros con 2 quintos. Por lo tanto, no es necesario que hagamos ninguna división. Tenemos aquí también 3 enteros con 2 quintos. Por lo tanto, pues nuestro número decimal sería también 3.4, igual que en la opción 1. Ahora vamos a ver si en esta segunda recta numérica 3.4 está ubicada de manera correcta. Si aquí tenemos el 3 y aquí tenemos el 4, entonces dividimos eso a la mitad y por aquí nos debería de quedar 3.5. Por lo tanto, esta fracción debería estar mucho más cerca a 3.5, porque aquí prácticamente sería 3.2 o 3.25. Entonces, la opción 2 tampoco es la opción correcta. Revisamos ahora nuestra opción número 3. En este caso, tenemos nuestra fracción que son 3 enteros con 3 medios. Entonces la vamos a escribir de este lado. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos en nuestro ejercicio número 1. La parte entera la vamos a dejar igual y la parte fraccionaria la vamos a dividir para obtener la parte decimal. En este caso, pues tenemos una fracción impropia, ya que el numerador es mayor que el denominador. Es decir, cuando hagamos esta división, nuestro resultado va a ser mayor a un entero. Entonces, resolviendo, ya sabemos que 3 medios o 3 entre 2, es decir, 3 dentro de la casita y el 2 va fuera de. Resolvemos. El 2 sí cabe en el 3, cabe una vez, así que escribimos el número 1, 1 por 2 son 2, 3 menos 2 es 1. El 2 ya no cabe en el 1, así que le agregamos un 0 y agregamos un punto a nuestro resultado. El 2 en el 10 cabe 5, 5 por 2 son 10 y 10 menos 10 son 0. Así que 1.5 lo vamos a agregar a esa suma. Al 3 le tenemos que sumar nuestro resultado, que sería 1.5, por lo tanto nuestro número decimal 3 más 1.5 sería 4.5. Ahora hay que ubicar el 4.5 en nuestra recta numérica. Si se dan cuenta, pues aquí tenemos el 4, aquí tenemos el 5. Así que 4.5 tendría que estar en medio de 4 y 5. Y pues esta fracción, 3 enteros, 3 medios, está en la posición correcta. Así que nuestra opción número 3 sería la opción correcta. Revisamos también la opción 4 pues para descartar que fuera el resultado correcto. En este caso tendríamos 3 enteros y un medio. Quienes ya dominan esto pues ya saben que un medio es la mitad y la mitad es 0.5. Por lo tanto, a la parte entera que es 3 únicamente le tendríamos que agregar
3.5. Es decir, 3 enteros con un medio es lo mismo que 3.5. Ahora revisamos si esta fracción 3 enteros un medio o 3.5 está ubicada de manera correcta. Y si observamos los enteros, tenemos el 3, el 4 y el 5. Así que 3.5 pues es la mitad entre el 3 y el 4. Y esa fracción en realidad tendría que quedar ubicada más o menos en esta posición. Por lo tanto, no está en la posición correcta. Y en este problema, la respuesta, la opción correcta sería nuestra opción número 3. En el siguiente problema, una duda que se les puede presentar es que en el problema no les habla de cantidad en pesos, es decir, no dice cuánto es su sueldo, no dice se gastó 100 pesos o gana 500 pesos. Y al no tener esos datos, ustedes pueden pensar que ese problema no tiene solución o que les faltan datos. Pero no es así, porque en las preguntas nunca nos cuestiona sobre cuántos pesos gastó. Nos cuestiona sobre qué parte de su dinero gastó, qué parte de su dinero le sobró. Eso quiere decir que su sueldo lo vamos a ver como un entero. No sabemos en realidad si gana 500, si gana 1000 o gana 3000 pesos. Lo que sabemos es que tiene un salario, es decir, tiene un salario. Quiere decir que su salario en realidad es un entero. Y un entero lo podemos representar como una fracción. Un entero lo vamos a poder representar como una fracción a entre a o a de a. Es decir, el numerador va a ser igual que el denominador. Por lo tanto, un entero pues sería 1 de 1, pero un entero también lo podríamos representar de las siguientes maneras. Podría ser 2 de 2, podría ser 3 de 3, podría ser 4 de 4, podría ser 5 de 5, es decir, un entero lo vamos a poder representar en cualquier fracción siempre y cuando el numerador sea igual que el denominador. 1 entre 1 nos da 1, 2 entre 2 nos da 1, 5 entre 5 nos da 1. Es decir, un entero entonces lo podemos representar en fracciones infinitas. Es decir, hay una infinidad de fracciones que nos pueden representar un entero. Eso quiere decir que Graciela, pues su salario es de un entero, es decir, de 1 de 1, 2 de 2 o 5 de 5. Pero eso lo vamos a retomar un poco más adelante. El problema dice que salió de compras y se gastó 2/7 de su dinero en útiles escolares y 1/12 de su salario se lo gastó en libros de lectura. Como nos están pidiendo la parte de su dinero que se gastó, pues tendríamos que sumar sus gastos, es decir, tendríamos que sumar lo que se gastó en útiles más lo que se gastó en libros. Bien, dice que en útiles se gastó 2/7. Y en libros de lectura se gastó 1/12. Bien,
Eso quiere decir que aquí tenemos que resolver una suma de fracciones. Y a lo mejor alguien va a decir, ah, pues está bien fácil, 2 más 1 son 3. Y luego va a decir 7 más 12 serían 19. Y va a decir, pues ya terminé, 2 séptimos más 1 doceavo es igual a 3 de 19. Pero eso es incorrecto. Para poder sumar fracciones, recuerden que debemos de tener denominadores iguales, es decir, los numeradores sí pueden ser distintos, pero necesitamos que los denominadores de las fracciones que vamos a sumar sea el mismo, es decir, necesitamos un denominador común. Y para eso, pues una forma rápida y efectiva de hacerlo es de la siguiente manera. La primera fracción, toda la fracción, la multiplicamos por el denominador de la otra fracción, es decir, 2 séptimos lo vamos a multiplicar por 12 y la fracción número 2 la vamos a multiplicar por el denominador de la otra, es decir, por 7. Primera fracción la multiplico por el denominador de la otra fracción y la segunda fracción la multiplico por el denominador de la primera. Toda la fracción, tanto numerador como denominador. Quiere decir que de aquí, pues voy a obtener fracciones equivalentes. De aquí voy a obtener una fracción y de aquí voy a obtener otra fracción que van a ser equivalentes y ahora sí voy a tener denominadores comunes. Entonces, resolviendo la multiplicación, numerador por 12, 2 por 12 serían 24 y luego multiplico el denominador, 7 por 12, 7 por 10 serían 70 y 7 por 2 serían 14, más 70 serían entonces 84. De un doceavo voy a obtener una fracción equivalente. En el numerador sería 1 por 7, 7, y en el denominador 12 por 7, que serían 84. Y si se dan cuenta, ya obtengo fracciones equivalentes donde el denominador es el mismo. Ya que obtuve el denominador común, pues ahora sí puedo resolver esa suma de fracciones. Se van a sumar únicamente los numeradores, el denominador se sigue conservando, es decir, en mi resultado ya puedo adelantar que mi denominador va a ser 84. Sumo los numeradores, 24 más 7, y obtengo el numerador de mi resultado, que sería 31. Antes de encerrar esto como nuestro resultado del inciso A, hay que ver si esa fracción se pudiera simplificar. Si se dan cuenta, el denominador es un número par. El número par lo podría dividir entre 2 para sacar mitad, pero el numerador no es par. Es decir, este sí podría dividirlo entre 2, pero el numerador no lo puedo dividir entre 2. Y para poder simplificar una fracción, debo dividir tanto el numerador como el denominador entre el mismo número. En este caso, no hay un número que me divida de manera exacta arriba y abajo, así que esto que tenemos aquí sería la parte de su dinero que se gastó. Entonces le agregamos 31 sobre 84, es la parte que gastó. Y ahora sí, eso que tenemos ahí lo vamos a encerrar. Bien. Inciso B. Calcula la parte del dinero que le sobró. Y aquí es donde vamos a tener que recurrir a esto que les expliqué al inicio. ¿Qué parte del dinero le sobró? Ya sabemos la parte del dinero que se gastó. Si queremos saber cuánto le sobró, pues entonces tendríamos que hacer una resta, es decir, a su salario le tendríamos que restar lo que gastó. Ahora, lo que gastó, pues no hay ningún problema porque lo acabamos de calcular.
y lo que gastó ya sabemos que es 31 de 84. Y vamos a tener que hacer una resta. Lo que se gastó se lo tengo que restar al salario, y el salario pues ya dijimos que es un entero, y ya dijimos también que un entero lo podemos representar en una fracción. ¿Cómo va a quedar la fracción? Como nosotros queramos, siempre y cuando tengamos el mismo número arriba y el mismo número abajo. Es decir, su salario puede ser 1 de 1, 2 de 2, 5 de 5, 10 de 10. Pero en este caso pues no vamos a elegir ni 10 de 10, ni 5 de 5, ni 2 de 2. Porque para poder restar o para poder sumar necesitamos denominadores iguales. Entonces, si aquí ya tengo un denominador 84, pues entonces el salario lo voy a representar con una fracción donde el denominador también sea 84. Y ahora sí, para que esta fracción sea un entero, dijimos que tanto abajo como arriba debe ser el mismo número. Así que el salario de Gabriela lo podemos representar como 84 de 84. Y 84 entre 84 es igual a 1, es decir, esto sigue siendo un entero. Y ahora sí, pues ya tenemos denominadores iguales, procedemos a resolver la resta. En la resta, el denominador se conserva, es decir, seguimos teniendo 84. Y hacemos la resta de los numeradores. Si a 84 le quitamos 31, pues nuestro resultado sería 53. Eso quiere decir que lo que le sobró sería 53 de 84. Y le agregamos que es el sobrante. Por lo tanto, encerramos nuestra respuesta. Por lo tanto, ya tenemos la parte del dinero que se gastó y la parte del dinero que le sobró. Y rapidito, ¿cómo podemos saber que eso es correcto? Pues podemos hacer una comprobación rápido. El sobrante, como lo que gastó, pues nos tendría que dar su salario. Es decir, si yo sumo el gasto más lo que le sobró, debería de ser igual a su salario. Entonces aquí lo único que tenemos que hacer sería 31 de 84, lo sumo con 53 de 84. Ya tenemos denominadores iguales para poder sumar, así que 84 sería el denominador, y si sumo 31 más 53 me va a dar igual a 84. Y 84 de 84 es lo mismo que un entero, es decir, tenemos su salario. Bien, en este problema lo que tenemos que hacer es sumar los datos que conocemos, es decir, sabemos que hay un quinto de dulces amarillos, un cuarto de rojos y 3 décimos azules. Así que sumamos esas tres fracciones y primero sumamos las dos primeras en el orden que aparecen en el problema. Vamos a sumar un quinto con un cuarto. Recuerden que para sumar fracciones debemos de tener los denominadores iguales. Acuérdense que el numerador no importa, ese sí puede ser diferente, pero necesitamos denominadores iguales. Y una forma, como dijimos hace un momento, rápido de hacerlo es intercambiar los denominadores para hacer multiplicaciones en las fracciones. Es decir, de manera simple, el 4
me va a multiplicar la primera fracción y el 5 me va a multiplicar la segunda fracción. Toda la fracción completa, tanto numerador como denominador, y de ahí es que vamos a obtener fracciones equivalentes donde los denominadores ya serían iguales. Nos quedaría entonces 1 por 4 es 4 y 5 por 4 sería a 20. Es decir, ya tenemos la fracción equivalente. Un quinto es lo mismo que 4 veinteavos. De este lado vamos a hacer lo mismo. Vamos a obtener fracción equivalente. 1 por 5 es 5. Y 4 por 5 sería 20. Una vez que ya tenemos denominadores iguales, pues resolvemos la suma de las fracciones. Nuestro resultado sigue teniendo un denominador 20 y únicamente sumamos los numeradores. 4 más 5 sería 9. Es decir, si sumamos los dulces amarillos más los rojos, hasta ese momento pues llevaríamos 9 veinteavos. Sin embargo, a esos 9 veinteavos hay que sumarle ahora los dulces que son azules, es decir, hay que sumar los 3 décimos. Entonces tendríamos que hacer una segunda suma. A 9 veinteavos, que es la suma de los dulces amarillos con los rojos, pues le vamos a sumar ahora los dulces azules, que son 3 décimos. Bien, para poder hacer esa suma, pues necesitamos entonces denominadores iguales. Y aquí se puede hacer de dos formas, e incluso hasta de tres. Si alguien lo hace de la siguiente manera, es decir, la primera fracción la multiplica por 10 y la segunda fracción la multiplica por 20, pues va a tener un denominador común. 20 por 10 sería 200 y 10 por 20 sería 200, es decir, al final tendría fracciones con denominadores comunes, pero sería un denominador muy elevado, sería 200. Aquí hay otra forma más simple de hacerlo. O a esta fracción le sacamos mitad, pero aquí nos quedaría un número decimal, así que no sería conveniente. Y si esta fracción la multiplicamos por 2, pues aquí tendríamos 20 y aquí seguiríamos teniendo un número que no llevaría punto. Así que lo más conveniente en este caso, lo más sencillo sería únicamente la segunda fracción la multiplicamos por 2 y a la primera fracción no le vamos a hacer nada. Entonces aquí vamos a obtener la fracción equivalente, que la vamos a sumar con la primera fracción, que no es necesario modificarla. Entonces aquí nos seguimos quedando con los 9 veinteavos y la fracción equivalente de 3 décimos, pues 3 por 2 serían 6 y 10 por 2 serían 20. Y listo, como ya tenemos los denominadores iguales, entonces pues ya tendríamos nuestro resultado. Denominador sigue siendo 20 y 9 más 6 serían 15. Nuestro numerador vale 15. Ahora ya tenemos esa suma. Pero ¿qué fue lo que sumamos en realidad para llegar a 15 veinteavos? Bueno, si nos regresamos un poquito, esto que encontramos aquí, le vamos a escribir aquí para que no se pierdan. Esto fue la suma de dulces amarillos y rojos.
Entonces aquí lo que hicimos, a la suma de amarillos y rojos le agregamos ahora los azules. Quiere decir que aquí en realidad tenemos la suma de los amarillos más los rojos más los azules. La pregunta es, ¿qué fracción de los dulces que hay en la bolsa son de color verde? Es decir, lo que nos falta de aquí para llegar al entero, esos son los dulces de color verde. Quiere decir entonces que para obtener la fracción de dulces verdes, lo que tenemos que hacer es una resta al entero, es decir, a la totalidad de los dulces, le vamos a restar la suma de los tres colores que ya conocíamos, que era 15 de 20. ¿Y cómo le hacemos para resolver esta resta? Pues muy fácil, acuérdense que el entero se puede representar como una fracción donde el numerador y el denominador siempre tienen que ser iguales. Y como vamos a hacer una resta y necesitamos denominadores comunes, si ya sabemos que este denominador vale 20, pues el entero lo representamos entonces con denominador 20. Y si el denominador vale 20, para que sea un entero, pues nuestro numerador también tiene que ser 20. Es decir, a 20 veinteavos le vamos a restar 15 veinteavos. El denominador sigue siendo 20 y en la resta, si a 20 le quitamos 15, pues nos va a quedar 5 veinteavos. Antes de encerrar nuestro resultado, vamos a revisar si esa fracción se puede simplificar. Recuerden que siempre tenemos que dejar expresadas las fracciones lo más simple que sea posible. Para poder simplificar, pues hay que buscar un número que nos divida tanto el numerador como el denominador de manera exacta. Y en este caso, pues sería el número 5. 5 es divisible entre 5 y 20 también es divisible entre 5. Así que para simplificar, tanto arriba como abajo vamos a dividir entre 5. 5 entre 5 nos da a 1 y 20 entre 5 nos da a 4. Es decir, 5 veinteavos es lo mismo que un cuarto. Y ya con esto resolvemos el problema. ¿Qué fracción de los dulces que hay en la bolsa son de color verde? Un cuarto de dulces son verdes. Y con eso ya tenemos la solución de este problema.